Buenas tardes, sean bienvenidos a la Universidad de La Laguna. Vamos a hacer la inauguración, el acto inaugural de este seminario Climatic. Tengo el honor de que me acompañen en la mesa a mi izquierda el consejero delegado del Instituto Tecnológico de Canarias, don Ricardo Guerrero Lemus, y a mi derecha el responsable de cooperación de la región de Sous Massa Dra, don Hassan Assasa. En primer lugar, va a tomar la palabra don Ricardo Guerrero. Muchas gracias, excelentísimo señor rector. Representantes del país de Marruecos, compañera del Cabildo, compañeros de la Universidad de La Laguna y público en general. Es para mí un placer, como consejero delegado del Instituto Tecnológico de Canarias, poder participar en la apertura de este evento, y más teniendo en cuenta pues, que soy profesor de esta casa y que las personas que lideran por parte de la Universidad de La Laguna este proyecto pues, son compañeros míos de hace muchos años del departamento, o sea que me siento personalmente muy orgulloso de poder hacer esta presentación. El ITC, como empresa pública canaria, está al servicio de la administración pública, de los ciudadanos, profesionales, empresarios, universidades, para el desarrollo conjunto de la investigación y la innovación. Su actividad multidisciplinar, que ya supera 20 años, contiene los elementos ideales para contribuir a diversificar e internacionalizar la economía de las islas y ayudar a crear riqueza y empleo de calidad. El ITC es puntero y en algunos casos pionero en muchos aspectos que han permitido y permiten la sostenibilidad de nuestro archipiélago, así como liderar proyectos de cooperación como el Climatic, que permiten generar herramientas y experiencias que redundan en la adaptación y mitigación del cambio climático. Es todo un reto y a la vez una oportunidad para propiciar la cooperación entre las instituciones y empresas que tienen algo que aportar en este tema tan importante para nuestros sectores productivos, turístico y poblacional en general. El proyecto Climatic lleva por título Observatorio sobre Cambio Climático en las regiones de Canarias y Sous Massa Dra del Reino de Marruecos. Esta iniciativa cuenta con la cofinanciación de los fondos europeos del programa POCTEFEC, Programa para la Cooperación Transfronteriza España Fronteras Exteriores. La concepción y puesta en marcha de este proyecto surge de la extinta Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, cumpliendo con su originario objetivo de aportar estrategias, perspectivas, planes de actuación y hojas de ruta hacia formas sostenibles de desarrollo para la mitigación y adaptación al cambio climático. Aprovecho en este momento para hacer una especial mención a sus antiguos responsables por facilitar al ITC que pudiera rescatar el proyecto y seguir adelante en su desarrollo. Climatic tiene por objetivo el intercambio de experiencias institucionales y profesionales de los sectores relacionados con el cambio climático, tanto en Canarias como en la región marroquí de Sous Massa Dra. Por parte de Canarias, los socios participantes en el proyecto son la Universidad de La Laguna y el ITC. Por la parte marroquí, el proyecto cuenta con la participación de 3 entidades socias, representadas hoy aquí por el Consejo Regional de Sous Massa, la Secretaría de Estado del Ministerio de Energía, Minas, Aguas y Medio Ambiente, Servicio Regional de Medio Ambiente de la región de Sous Massa Dra,
y la Universidad Ibn Sor de Agadir. A lo largo de estos 2 días tendremos la ocasión de conocer diferentes estrategias y estudios europeos, nacionales y regionales relacionados con el cambio climático, aparte de conocer los avances de nuestro país vecino, Marruecos. Tanto los investigadores y técnicos del ITC como de los socios del proyecto, empresas involucradas y diversas consejerías del Gobierno de Canarias, estamos trabajando conjuntamente para lograr los mejores resultados posibles en este proyecto. En relación al cambio climático, a nadie de nosotros se le escapa el concepto de cambio climático. Una realidad que, nos guste o no, tiene implicaciones para todo el planeta, pero en especial para aquellas regiones más desfavorecidas por la sequía. El hecho de ser un archipiélago con escasos recursos hídricos y energéticos hace de Canarias un territorio de especial vulnerabilidad ante las previsibles consecuencias del cambio climático. Por otro lado, disponemos de un enorme potencial humano y creativo capaz de enfocar nuestras fortalezas para saber afrontar estos desafíos. Unidos a lo anterior, Canarias, consciente de su privilegiada ubicación geográfica y de su potencial de transferencia tecnológica, es una comunidad muy sensible a todos los aspectos de la cooperación, cuestión que es cada vez un elemento de mayor atención por parte de las instituciones y empresas canarias. Por su parte, el ITC posee una dilatada trayectoria de experiencias de cooperación en África y en particular en Marruecos, donde llevamos trabajando desde hace más de 15 años. Por ello, eventos como este contribuyen a ampliar y afianzar los lazos con nuestro país vecino, con quienes compartimos no solo un océano, sino también un horizonte común de acciones conjuntas, en especial para abordar todas las cuestiones derivadas del cambio climático. Para terminar, indicar que la celebración de este evento ha sido posible gracias al compromiso y dedicación de un gran número de personas. Por ello, me gustaría agradecer especialmente a la Universidad de La Laguna, como coorganizador de este evento y anfitrión del mismo, la presencia de la delegación marroquí, la desinteresada asistencia de todos los ponentes, al equipo organizador del Instituto Tecnológico de Canarias y al público asistente. Solo me queda desear a todos los asistentes y participantes que estas jornadas de hoy y mañana sean de la máxima utilidad para el enriquecimiento mutuo y que permitan un clima favorable para la cooperación futura de cara a crear las soluciones que nuestro medio ambiente está reclamando. Muchas gracias a todos. A continuación tomará la palabra el señor Hassan Assasa. Donc, merci Monsieur Eduardo Dominique, recteur de l'Université de La Laguna, Monsieur Ricardo Guerrero, secrétaire général de l'Institut technologique ITC. Et donc, je remercie tous nos partenaires canariens donc, de nous avoir permis de participer donc, au nom de toute la délégation marocaine à cet important événement qui porte sur une thématique qui n'est plus un luxe, c'est une thématique qui interpelle le présent et l'avenir des citoyens dans les deux régions, à savoir les îles Canaries et la région de Souss Massa Draa en particulier, le Maroc en général. Donc, je veux dire un petit mot sur les relations entre la région Souss Massa Draa et les îles Canaries. Donc, depuis longtemps, il y avait des relations, donc d'échanges
entre les deux régions, surtout à travers la Chambre de commerce, d'industrie et des services d'Agadir. Et avec l'arrivée du Conseil régional, comme vous savez, donc au Maroc, il y a 16 régions. Parmi elles, il y a la région Smassa Dar'a qui se situe au centre du Maroc. C'est une région qui représente 10% du territoire national. Elle représente également 10% de la population du royaume. Et donc, depuis l'arrivée, depuis l'instauration, la région a travaillé sur toutes les thématiques qui concernent le développement économique, social et culturel du territoire régional. Et donc, dans ce cadre, cette collectivité territoriale a mis en place ou bien a favorisé l'instauration de relations de coopération à travers les régions avoisinantes, surtout avec la France, mais également avec les îles Canaries. Et donc en 2008, il y avait la signature d'une convention de coopération entre le Conseil régional Smassa Dar'a et le gouvernement des îles Canaries, en la personne de M. Paulino Rivero Bote. Et donc, à partir de là, notre coopération s'est intensifiée à travers la réalisation de plusieurs projets qui sont particulièrement financés dans le cadre du programme POCTOFEX. Mais aussi, il y a d'autres projets qui sont financés par des fonds, surtout de la Direction générale des relations avec l'Afrique, portant également sur l'alphabétisation. Et donc, cette relation ne cesse de s'intensifier. Actuellement, nous avons 18 projets de coopération sur la période 2012-2013. Ça témoigne de l'importance de cette relation, qui ne cesse de se renforcer. Et donc, nous, au niveau de la région Smassa Dar'a, on est très intéressés à aller encore de l'avant, à s'ouvrir sur les îles Canaries, par tous les moyens qui existent. Maintenant, il y a la liaison aérienne qui a été lancée au mois de mai dernier, il a contribué énormément à cette ouverture. On travaille aussi sur une liaison maritime, entre les îles Canaries et Agadir, et dans l'objectif de renforcer cette coopération. Revenons à la thématique d'aujourd'hui. Comme vous le savez, les changements climatiques, ça concerne notre région, à l'instar des autres régions et territoires. Parce que les changements climatiques, comme vous le savez, ça affecte le développement durable, qui est la mission de toutes les institutions qui travaillent sur c'est-à-dire l'amélioration du cadre de vie des populations. Et pour la région Smassa Dar'a, c'est une région qui se caractérise par une variété des écosystèmes. Et on vit malheureusement un stress hydrique qui est dû entre autres à ce phénomène de changement climatique. La région il souffre du phénomène de la sécheresse ces dernières années. Et dans le cadre de la stratégie régionale, parce que le Conseil régional, depuis 2003, il a mis en place une stratégie de développement régional qui a été réalisée par un cabinet mondial, à savoir McKinsey. Et elle a été actualisée dernièrement pour un peu mettre en place les grandes orientations pour le développement du territoire régional. Et cette stratégie, elle a donné comme 3 secteurs clés, l'agriculture, la pêche et le tourisme, qui sont des secteurs phares pour le développement,
Mais à côté, il y a d'autres niches, donc à savoir les produits de terroir, parce que la région elle est caractérisée par une variété de production de produits de terroir, à savoir l'argan, le safran, donc le miel, les roses, etc., les dattes aussi. Et donc, ce projet d'observatoire climatique, donc sur les changements climatiques, ça nous intéresse beaucoup. Donc, depuis la mise en place du projet, nous avons essayé de mettre, donc, de faire intégrer tous les partenaires qui travaillent sur la thématique, à savoir l'Observatoire régional de l'environnement et du développement durable. C'est une nouvelle institution qui coordonne toutes les actions donc, qui portent sur l'environnement et le développement durable. Aussi, nous avons comme partenaire le service régional de l'environnement qui est rattaché au ministère, donc c'est la représentation régionale du ministère central. Aussi, nous avons l'université. Comme vous savez, l'université, elle travaille sur plusieurs thématiques, entre autres donc, les changements climatiques. Et donc, ils sont associés presque à tous les projets donc, que nous avons avec les îles Canaries. Il y a d'autres structures, donc à titre d'exemple, l'association Agrotech, c'est une association qui a été créée à l'initiative du conseil régional, donc pour s'occuper de tout ce qui est développement de la recherche dans le domaine de l'agriculture. Et donc le conseil régional, il a créé plusieurs structures pour un peu pour jouer le rôle d'instrument de mise en œuvre de sa politique de développement. Donc, et dans le domaine de l'agriculture, il a mis en place l'Agrotech. Et je reviens à l'importance du sujet. Donc, c'est un sujet très important. Et nous sommes très disposés donc, à travailler avec vous. Donc, ces 2 journées, donc, elles sont l'occasion donc d'échanger sur nos expériences donc réciproques et donc pour un peu mutualiser nos efforts, pour un peu donc travailler ensemble pour atténuer donc ces effets du changement climatique sur le développement. Parce que, donc, comme vous savez, ce phénomène il affecte tous les secteurs, à savoir l'agriculture, le tourisme, la pêche. Et donc, dans le cadre du projet climatique, il y a une action qui est introduite dans le plan d'action, à savoir la création d'un réseau. Donc, parce qu'à l'instar d'autres projets de coopération du POCTOFEX, donc l'objectif de cette coopération, donc, c'est qu'elle soit pérenne. C'est-à-dire donc ne pas s'arrêter avec l'arrêt du projet. Donc, parce que les projets ils ont une durée de vie de 2 ans, mais nous on espère mettre en place un mécanisme d'échange permanent entre les partenaires pour travailler en dehors de l'agenda ou bien qui a été fixé dans le cadre du projet. Et donc, je vous remercie encore une fois de l'hospitalité et l'invitation donc, pour toute la délégation marocaine pour participer à cet événement. Et je souhaite un très grand succès à cet événement et à ces travaux donc, durant ces 2 journées. Merci beaucoup. Señor consejero delegado del ITC, señor responsable de la cooperación de la región de Souss-Massa-Drâa, consejera del Cabildo, vicerrectora de Investigación y de Transferencia, delegación de la región Souss-Massa-Drâa, profesores, alumnos, señoras y señores. El cambio climático es uno de los problemas ambientales más graves a los que se debe enfrentar la humanidad en las próximas décadas. Aún es un asunto controvertido y se dan numerosas voces que señalan que su gravedad no es tanta o que incluso niegan que exista.
Sin embargo, hay evidencias suficientes como para aconsejar mantenerse alerta ante unos cambios en las temperaturas y los eventos climatológicos que son cada vez más evidentes y cuyos efectos pueden ser muy nocivos. Canarias y el norte de África son, además, zonas geográficas especialmente sensibles a los cambios ambientales, especialmente por la aridez de mucho de su territorio y la falta de recursos para combatirla. En este contexto, resulta una cuestión casi de supervivencia apostar por energías renovables y cualquier innovación que nos permita mejorar las condiciones de vida en esas circunstancias o al menos mitigar los efectos adversos del cambio climático. En esto se lleva muchos años trabajando en nuestra región, con la Universidad de La Laguna como una de las entidades que junto al Instituto Tecnológico de Canarias están dedicando recursos e ingenio para investigar en este ámbito. En nuestro caso supone una materia estratégica y por ello forma parte de nuestras iniciativas institucionales más ambiciosas, como es el Campus Atlántico Tricontinental, dentro del cual se decidió que la sostenibilidad fuera una materia transversal en todas las iniciativas que se pusieran en marcha dentro de su marco. El de la mitigación de los efectos del cambio climático es un problema de carácter transnacional que afecta a una zona del planeta, pero a muchos países a la vez. La cooperación internacional resulta una postura lógica para afrontarlo, de ahí que se haya apostado desde diversas instituciones por apoyar proyectos como este, Climatic, que fomentan el trabajo en común entre Estados. En ese caso, Canarias y Marruecos van de la mano en un proyecto del cual ambas partes podemos compartir conocimientos mutuos en un campo en el que hemos avanzado bastante. En las jornadas compartiremos experiencias promovidas por científicos de uno y otro país, pero además podremos conocer las estrategias que los gobiernos español, marroquí y de la propia Unión Europea están poniendo en marcha para intentar atajar este problema antes de que sea inasumible. Para la Universidad de La Laguna es todo un privilegio poder acoger este encuentro internacional, dada la gravedad de la materia que se aborda, y espero que sea del máximo provecho para todos los asistentes. Quiero agradecer muy especialmente al ITC por ser coorganizadores de este evento, junto con la delegación de SUSMA el que hayan aceptado esta invitación y la participación en esta jornada. Muchas gracias a todos por su atención y declaro inaugurado el seminario Climatic.